Podríamos traer también los empleados que tengan sueldos mayores a 50.000 o que tienen un rango también, sería viable. ¿A qué te referís con un rango? Bueno, no sé, por ejemplo, que tenga entre 45.000 y 55.000 pesos, o el sueldo que esté entre 50.000 y 60.000, ¿sí? Ese sería el rango. Entonces acá entra de forma directa lo que es justamente el uso del operador lógico AND, OR y los que ya conoces. Como también podemos implementar operadores lógicos en base a funciones ya preestablecidas en Java 8. Pero sería trabajar con dos tipos de lambdas, ¿sí? Dos tipos de lambdas para poder hacer uso de ese tipo de función. Vamos a implementar simplemente el operador lógico nativo, ¿sí? De Java, el AND o el OR, y podríamos trabajar con ese tipo de rango. Entonces para eso voy a copiar esto, vamos a pegarlo acá, y podríamos el rango declararlo que sea con sueldos entre, ¿sí? No sé, 50.000 y 60.000. Ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos trabajar de esa forma con ese rango? Listo. Directamente lo encerramos entre paréntesis, acá, y colocamos el operador lógico AND. Luego el ampersand, ¿sí? Nuevamente implementamos el objeto declarado, empleado, invocando al método getSueldo, está por acá, ahí, ¿sí? Es más, esto lo podríamos colocar abajo y que sea en este caso menor a 60.000, ¿sí? Acá que sea mayor o igual, si estamos trabajando desde 50.000 pesos hasta 60.000 pesos, tiene que incluirlo lógicamente, menor o igual, y ahí tendríamos nuestra función ya establecida. Acordate que, ojo, si vos esto lo colocas abajo, ojo porque tendés en la misma línea a colocar por ahí un paréntesis más. Y a veces, dependiendo qué tipo de IDE vos utilices, puede ser que el error no te lo arroja acá, ¿sí? Como ves acá, te lo arroja al final. Y acá trabajamos solamente con tres tipos de métodos, ¿sí? Tres tipos de métodos. Imagínate que tengas 50, 30, 40 métodos, uno abajo del otro. Entonces, bueno, ahí tendrás que empezar a revisar dónde es que abriste o cerraste el paréntesis. Pasa, es normal, ¿sí? En base de datos también pasa. Si vos vas a programar una base de datos, por ejemplo, yo tuve como experiencia programar una base de datos en Postgres, donde tenía que trabajar con la programación, ¿sí? No solamente crear funciones, no solamente crear disparadores, índices y todo eso, sino que desarrollar funciones de, no sé, 100, 200 líneas de código, hasta, por ejemplo, toda la lógica de negocios que se extienda a 10.000 líneas de código. Entonces, el IDE en sí no es tan específico como este, si no te marca el error al tanto. Tenés que empezar a debuguear el código y es un poquito más complicado. Por ende, el tema de los paréntesis es fundamental que tengas en consideración cuando lo vas trabajando, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo cerrás y para qué lo implementás, ¿sí? Así que eso atento. Es más, esto podría colocarlo acá y colocar el ampersand abajo con esto, ¿sí? Sería más ideal. Vamos a hacerlo así. Ya es mucho más evidente lo que tiene que hacer estas dos líneas de código. Bien, entonces luego de eso podríamos ejecutarlo, a ver si hace lo que tiene que hacer. Fíjate que nos traería exactamente entonces esos empleados. Si nos fijamos, los empleados son 3, correspondientes a ID2, 4 y 5. Tiene 53.000, el otro tiene 54.000 y el otro tiene 50.200 pesos al límite, ¿sí? Así que la función hace lo que tiene que hacer. En este caso, estamos debugueando lo que es el código en tiempo de ejecución. ¿Sí? Estamos ejecutando el código y viendo si realiza lo que tiene que hacer. Pero como yo te dije en varios videos, lo ideal sería trabajar con testing o trabajar por ahí con un paquete, ¿sí? Crear un paquete aparte que sea simplemente para test, para empezar a probar toda la lógica de nuestras funciones, ¿sí? Generalmente se le dice lo que es una clase dummy o lo que es una clase mock, y en ese tipo de clase empezás a trabajar justamente con esto. Vos desarrollás lo que es la función y lo que es el for each no lo implementás acá, lo implementás dentro de lo que es ese tipo de clase de test. Aunque lo idealmente sería trabajar con testing, JUnit generalmente, y esa forma lo que son test unitarios se realiza cuando vos tenés ya toda la aplicación hecha o cuando tenés por ahí una funcionalidad hecha. Pero bueno, ahora estamos arrancando desde cero. Fíjate que vamos haciéndolo
en tiempo de ejecución y bueno, te intento presentar la forma más fácil posible. Eso sería la idea. Entonces, bueno, después de esto, comprobamos los empleados que tengan sueldos menores a 50.000, que tengan un rango, ¿sí? Que estén en un rango de 50.000 a 60.000. Podríamos trabajar también con otros campos. Estaría bueno trabajar con años, en este caso el local dates, y comparar el local date en base a la fecha. Tráeme los empleados que tengan más de 2 años en la empresa y que tengan un sueldo menor a 50.000 o mayor a 60.000, o lo que sea, ¿sí? Como te digo, por el momento los tipos de campo, por el momento los tipos de datos string no lo vamos a trabajar. Más adelante veo, porque es un poquito más complejo trabajar los strings, ¿sí? Si tienes que inventar más cantidad de funciones, tenés conceptualizaciones un poquito más complicadas de verlas, entonces el código así escribir por escribir no me gusta, y si lo tengo que explicar, tengo que ver cómo lo explico de la forma más sencilla posible. Así que por el momento vamos a trabajar con años y sueldos. Vamos a colocar acá. Vamos a usar este. Perfecto. Luego esto podríamos colocar, por ejemplo, empleados que sean, o sea, que tengan menos de 25 años. Sí, sí, pues estaba pensando que acá tenemos dos instancias de local date. Si lo que es el año, si mal no recuerdo, fíjate, ¿sí? Local date, si esto podemos girarlo, fíjate, local date fecha de nacimiento y después lo que es local date fecha de ingreso, ahí al final. Entonces fecha de nacimiento vamos a tener que trabajar con eso. Años y sueldos comprende lo que es la fecha de nacimiento y fecha de ingreso, ¿sí? Entonces en este caso empleados menores de 25 años con sueldos mayores a 25.000, podría ser. Y entonces, evidentemente, como ya te habrás dado cuenta, para poder trabajar con dos tipos de campos diferentes, vamos a tener que implementar dos getters diferentes, ¿sí? Y vamos a tener que implementar también, si no querés trabajar con funciones de Java 8, que lo vamos a ver después, con lo que son los operadores de comparación nativo, ¿sí? AND, OR, todo eso. Y de esa forma se puede trabajar también como lo trabajamos acá.